Bueno, mis chicos, ya después de haber visto la introducción anterior, de haber visto el video anterior, entonces vamos a avanzar un poco más, nos vamos a poner un poquito más técnicos y más profundos con respecto a todo el tema del cómic como tal. Entonces, lo primero que debemos tener claro, o yo creo que lo primero que debemos tener y, digamos, a la mano y que debemos evaluar, debe ser el concepto como tal de la palabra cómic o historieta. Hay muchas definiciones, la RAE tiene sus definiciones cada uno, pero yo les voy a dar una de personas que llevan años dedicándose a esto y llevan años estudiándolo. Recordemos que el cómic es ese bufón que nadie quiere, es una de las artes que duró por mucho tiempo siendo menospreciadas, es la novena de las bellas artes y aunque sí se tardó en salir porque hasta que no se desarrolló el tema de la pintura y el dibujo no salió, pero para que o sea, hay gente que todavía no lo admite en las bellas artes, entonces vamos a ver que mucha gente no le da el valor que tiene, y entonces vamos a tomar la definición de dibujantes que han vivido de esto, que viven, respiran, comen, duermen cómics, ¿listo? Uno de ellos se llama el señor Scott McCloud, y el señor Scott McCloud nos da una definición muy grande, tal vez una trinchita complicada, pero la verdad vamos a revisar cada palabra que no entendamos. ¿Listo? Y la definición que el señor nos da es la siguiente: que el cómic es o son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta del lector. Yo sé, hay un par de palabras, yo sé que todos aquí somos como el diccionario de la Real Academia Andante, pero igual vamos a recordar algunos términos. Entonces vamos a ver ilustraciones yuxtapuestas. Yuxtapuesto viene de la palabra significa poner algo junto a otra cosa o inmediato a ella. Esto es muy sencillo. En las frases, les voy a dar un ejemplo de una frase. Entonces cuando decimos llegamos, comimos, nos fuimos, esas son, en una frase conviven tres acciones y están yuxtapuestas, están conviviendo bajo la misma realidad. ¿Cuál es la realidad de esas palabras? Pues la frase. Vamos a ir entonces también, ya cuando hablamos de ilustraciones yuxtapuestas es aún más sencillo de entender, porque tenemos, imagínese usted una viñeta, si aún no tiene claro que es una viñeta es el recuadro que contiene la escena de la secuencia del cómic. Entonces usted está en la viñeta y en una viñeta está Superman volando, ¿sí? Y en la otra viñeta, justo al lado, como dice yuxtapuesto, justo al lado está Superman aterrizando, ¿sí? Entonces eso es yuxtapuesto, una al lado de la otra. Muy sencillo, muy fácil, ahí no hay que verle más. Entonces son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada. Secuencia deliberada, recordemos que el cómic es el arte de la secuencia gráfica. Cuadro a cuadro nos va a narrar la historia. Y cuando hablamos de secuencia deliberada es que el autor piensa muy bien esa secuencia para saber cómo contarnos la historia, ¿sí? Deliberada es como a voluntad o con el propósito que él quiera o ella quiera darle. Entonces, ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética. Estética, y esto sí es arena de otro costal, porque esto es toda una clase de estética, de qué es la estética en el arte, qué representa, pero así para rápido, para que entendamos el concepto. Estética, y cuando hablamos de estética es la apreciación de la belleza en el arte. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué nos quiere decir? Que la respuesta estética del espectador viene a ser cómo aprecia el espectador esa ilustración que se le da. Entonces, aquí que nos va a hablar que el cómic son secuencias de imágenes o de ilustraciones con propósito que nos cuentan algo o que nos van a transmitir un mensaje, que a la larga es el propósito del arte. Ya sabemos que uno de los grandes propósitos del arte es llevar un mensaje, es transmitir información. Entonces, después de tener muy claro el concepto, vamos a ir y vamos a hablar de las características, y estas sí que son vitales que las tengamos muy en cuenta y que las tengamos en claro. Estas características que les voy a hablar van a ser de técnica, o sea, de forma y de fondo,
Porque digamos que el hacer de la historieta tiene muchas versiones. Yo realmente vamos a hacer como pinitos de cada cosa que podamos hablar. Sin embargo, este es un tema muy extenso y que la verdad hay que tenerle mucho respeto. Las personas que dibujan o que hacen las historietas son gente muy dura en el dibujo, muy dura en la narrativa, porque esto es un arte que requiere dos habilidades al tiempo. Usted saber graficar, usted saber representar gráficamente, y la segunda es saber contar una historia. Y a veces saber contar una historia viene a ser lo más difícil, ¿sí? Entonces hay que aprender cómo a tenerle respeto al tema. Lo primero que vamos a hablar y la primera característica o lo primero que debemos tener en cuenta al momento de hacer un cómic es la abstracción de la imagen. Y la abstracción de la imagen viene de la palabra abstraer. Cuando hablamos de abstraer siempre nos acordamos del arte abstracto y pensamos en arte que no entendemos, ¿sí? Que son como manchas, rayitas, bolitas, figuras geométricas ubicadas de una manera muy loca, ¿sí? Entonces, no, pero eso, realmente el espíritu de la abstracción o el abstraer viene de tomar un todo y sacar las bases de ese todo para generar algo más. Un ejemplo, y esto es algo que les voy a dar muy sencillo con la ilustración y con el cómic, y empieza a pasar lo siguiente. Cuando usted dibuja algo hacia la caricatura, usted no dibuja la cara, por ejemplo, de una manera 100% realista. Lo que usted hace es resaltar los rasgos más importantes que definen que sea cara. Entonces, si usted va a dibujar una cara, usted no va a dibujar la peca que está aquí con el grano que está acá. Porque esos granos, aunque son de la cara, no le van a decir a usted, no le van a dar las pistas a usted para contar que eso es una cara. ¿Cuáles son los rasgos distintivos? Ojos, nariz y boca, orejas, ¿cierto? Y la forma. Eso es una cara. Y eso es lo que usted hace, abstraer, tomar lo más importante y resaltarlo. Abstraer no es quitar información, es tomar la información más importante, resaltarla y en este caso, en el caso del cómic, caricaturizarla, exagerarla o ridiculizarla para poder expresar algo. Eso es muy básico lo de la abstracción. Vamos a partir, entonces, ese es un concepto o desde ese punto de vista lo vemos en el arte más clásico, esa es la parte de abstraer. Entonces, por eso usted ve cómics con Dorito, entonces usted ve a Condorito y es una historieta muy interesante, muy genial, pero pues usted en la realidad nunca ha visto un cóndor con brazos, piernas, cuerpo humanoide hablando, ¿cierto? No, lo que se hizo fue tomar los rasgos más importantes de una imagen de cóndor, los rasgos importantes de un humano, y generar y representar otra cosa totalmente distinta. Entonces ese es el abstraer y para eso sirve para muchas cosas, para muchos personajes que no existan, para tener representaciones sencillas. A veces el dibujo necesita ser sencillo. Esa abstracción nos lleva a nuestro segundo punto y nuestra segunda característica que viene a ser en el cómic, y es el estilo y la forma. Y el estilo y la forma son de estas cosas extremadamente vitales que tenemos que tener en cuenta y extremadamente importantes que debemos aprender a manejar. El estilo y la forma, cuando pensamos en esto, pensamos en que ay, yo dibujo con punticos y el otro dibuja con la línea peluda y así. No, el estilo va más allá. El estilo determina el carácter de un dibujo. Específicamente, el estilo determina el carácter de un cómic. ¿Y cuál puede ser ese carácter de un cómic? Debemos entender que cada dibujante tiene su forma de representar. Y esa forma de representar se vuelve como su sello, su marca personal. Entonces, cuando usted ve, hay muchos dibujantes, ¿sí? Pero cuando usted ve el dibujante de Tintín, bueno, el autor de Tintín es el dibujante y el creador de la historia. Pero cuando usted ve el cómic de Tintín, usted sabe que es Tintín. Así no salga él en la imagen, así no salga el perrito detrás de Tintín. Usted sabe que esa imagen le pertenece al dibujante. Porque usted visualmente reconoce su marca personal, reconoce los colores pasteles, reconoce la línea que es bastante delgada, realmente no es tan oscura. Reconoce la forma de los ojos de los personajes, la forma del cuerpo. Ese es el estilo que el dibujante decide tener para narrar toda su historia. Además que el estilo nos lleva a pensar las distintas maneras en las que se puede narrar o se puede contar algo. Como yo ya les decía, existe una novela gráfica que se llama Maus.
Y esta novela gráfica es densa, es pesada, es triste, es dura, es de guerra. ¿Y cómo la representan? Con dibujos sencillos, con dibujos de ratones y a blanco y negro. Y todo esto nos va a dar un entender que el tema es tan denso, tan fuerte, que el dibujo tiene que ser sencillo para que nos centremos en la historia y captemos el mensaje de la historia y no nos dejemos llevar por las distracciones de una forma compleja y 100% realista. Entonces vean que todo va a empezar de la mano, de la abstracción, de entender cómo vamos a abstraer para nuestro dibujo, a ir a qué estilo vamos a tener para narrar nuestra historia. Y eso empieza a generar un camino. Imagínense usted una historia de la Segunda Guerra Mundial donde muestran muertos, donde muestran los campos de concentración, gente muriéndose de hambre. Y un cómic realista, lo que hace primero visualmente es muy pesado de ver, muy impactante, y usted no se va a centrar en la historia como tal, en toda la narrativa que le están dando, en todo, si es anacrónica, si no es crónica, no. Usted lo que se va a centrar es en ver toda esa sangre, todos esos colores, todas esas formas grotescas y fuertes, porque es una historia fuerte. Entonces debemos entender que a veces el estilo debe bajarle el tono al dibujo para poder contar bien la historia. Y esto es en serio uno de los aspectos que más les voy a recalcar que tengamos en cuenta cada vez que leamos un cómic, porque debemos apreciar la labor no solo de, ay, súper buen dibujante, es el que dibuja hiperrealista. Hiperrealista es una imagen que uno no sabe si es foto o es imagen o es dibujo, ¿sí? No. La gente a veces que más abstrae la forma son los que mejor saben dibujar, porque son los que mejor entienden el lenguaje visual para poder comunicar algo. Entonces, esos dos características son como de las más importantes que debemos tener en cuenta al analizar un cómic. Hay otras características que en el próximo video les voy a decir, pero mientras tanto, mientras ven el otro video, vayan al baño, tómense un vasito de leche con galletas, qué sé yo, salten, corran y ahorita vuelven y ven el otro video.